Buenas tardes, bienvenidos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes esta espiritualidad dictada Luisa Picarreta. Sean todos bienvenidos y pues como cada viernes se encuentra con nosotros Padre Héctor Montoya. ¿Cómo está, Padre? Pues bien, gracias a Dios aquí nos encontramos nuevamente, contentos para así poder compartir con ustedes este momento también de reflexión, seguir profundizando en estas verdades y seguir compartiendo pues en general el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y pues bien, ya estamos listos para comenzar. Estamos listos para comenzar a compartir un poquito más de esta espiritualidad y pues felices de que ustedes estén acompañándonos. Compartan el programa con las personas que conozcan y bueno, pues el programa de hoy es una continuación todavía. Este va a ser el sexto programa que hacemos y bueno, pues antes de comenzar con todo lo que nos trae hoy, Padre, que lo veo que hoy está lleno de libros, hoy estoy segura que el programa va a ser de mucha bendición. Antes de comenzar, ¿qué le parece si pues pedimos la asistencia del Espíritu Santo con una oración? Listo, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad y en tu amor para ofrecerte, Señor, este momento de meditación, este momento de compartir, este momento en el cual queremos profundizar ese mensaje que nos has dado a través de tu santa palabra, a través de estos escritos de cielo que nos has dado a través de tu sierva, Luisa, la pequeña hija de tu divina voluntad. Pues Señor, queremos estar como María a tus pies para escucharte, para contemplarte y escucharte mientras nos hablas al corazón, mientras nos hablas de tu amor, mientras nos hablas de tu santo reino. Pues para así poder comprender lo que tú nos quieres dar, Señor, pues te pedimos también que nos ilumines con la luz de tu Santo Espíritu para que iluminados por tu Santo Espíritu podamos comprender lo que hoy tú nos quieres dar. Madrecita Santa María, Señora y Reina de la Divina Voluntad, nos abandonamos también en ti, Madre, y pues te pedimos, Señora, siempre que nos tomes de tu mano y que nos conduzcas, que nos lleves en todo momento al corazón de tu Hijo, para que introduciéndonos en ese corazón de tu divino Hijo, también nos introduzcas, Madre, en este reino tan santo, que es el reino de la divina voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta oración. De verdad que yo los viernes que hay programa me siento como María, sentada a los pies del Señor y pues más aprendiendo cada día un poquito más de esta espiritualidad. Y pues estamos continuando con esta serie de programas, Padre, que ya este es el sexto. Y pues podríamos continuar muchísimo más, ¿verdad? Pero cuéntenos qué es lo que hoy está entrelazando. A mí me gusta mucho el programa que se hace en vivo porque aparte de la espiritualidad que nos trae de Luisa Picarreta, también usted entrelaza lo que está sucediendo en el día de hoy. Y en varias festividades usted ha hablado sobre lo que está sucediendo en la iglesia en el día de hoy y también pues los escritos. Y hoy estamos de manteles largos, ¿no? Estamos celebrando. Celebramos una fiesta hoy, celebramos la fiesta de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que son los únicos, ángeles, arcángeles que se mencionan en las Sagradas Escrituras con un nombre. Así es.
son los únicos que tenemos esa seguridad basado en las escrituras Sí. que pues tienen un nombre. Claro que todos tienen un nombre, pero no sabemos. Solo Dios los conoce por su nombre, Bueno, ¿no? hay algunas tradiciones, ¿verdad? Que se les dan algunos otros nombres a los, por ejemplo, los 7 arcángeles, porque sabemos que ellos son 3 de esos 7, pero pues así como cada ser humano tiene un nombre, así también cada ángel, o sea, cada ángel, cada espíritu puro creado por Dios, pues también pues tiene un nombre propio que lo identifica y que pues le hace tener también incluso una personalidad. Una Porque identidad. incluso una identidad, porque incluso el mismo nombre, el mismo nombre sugiere qué cualidad quizás es más fuerte en ellos. Por ejemplo, pudiéramos decir en San Miguel Arcángel, la cualidad más grande es la humildad. Claro, son muchas las cualidades Sí. y virtudes que los ángeles tienen, pero hay como alguna cualidad específicamente que los caracteriza. Yo digo, ¿por qué San Miguel Arcángel? La humildad. Porque, o sea, ¿qué es lo que hizo caer al maligno del cielo? Lo que La hizo soberbia. la soberbia. Y por su soberbia arrastró consigo una tercera parte de ángeles, que estamos hablando de cantidades enormes, ¿verdad? Y, y San Miguel Arcángel, que no se, o sea, él se mantuvo en esa humildad, porque en este caso, ¿qué es la humildad? La humildad es reconocer que sin Dios no somos nada. Y los mismos ángeles también son creados por Dios y sostenidos por su poder, que también, o sea, sin Dios no son nada. Así es. Sin Dios no son nada también. Ellos no están hechos de tierra como nosotros, porque la tierra es materia, pero para nosotros decir yo no soy nada y del polvo nací, o sea, estoy dando a entender, o sea, que pues sin Dios no soy nada, soy tomado de la tierra, o sea, claro, con Dios yo puedo llegar a ser pues alguien grande, o sea, en el sentido, ser hijo de Dios, es una cosa inmensa, ¿no? Ser hijos de Dios. Yo en mi caso, digo, ser sacerdote, wow, es una cosa tremenda. Estamos hablando de unas gracias inmensas que Dios nos ha dado, ser hijos, ser en este caso mío, ser un sacerdote. Pero sin Dios no soy nada. Exacto. Y lo mismo los ángeles, aunque fueron creados de un modo también pues perfecto, como en un principio también Adán fue creado perfecto, pero fueron creados perfectos, purísimos, pero también sin Dios no tienen nada, sin Dios no son nada. O sea, ¿quién reconoce esto, que sin Dios no era nada? Aquel que dijo, ¿quién como Dios? O sea, reconocía que solo Dios es. Y sin Dios todo lo que existe no puede ser. Toda la existencia de todas las cosas, toda la creación, tanto del mundo material como el mundo inmaterial, todo depende de Dios, del poder de Dios. Solo Dios se basta a sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para ser. Entonces, mientras que este soberbio se quiso poner incluso hasta por encima de Dios, quien como yo decía, ¿verdad? Se fija a sí mismo, se enfoca en sí mismo, se contempla, se ve hermoso, poderoso, se ve capaz, y eso lo lleva a rebelarse, ¿verdad? También entra en él la soberbia y se termina por retar a Dios, ¿verdad? Tú eres, yo también soy, vénceme si puedes. Entonces el rebelde se rebela contra Dios, mientras que San Miguel se mantiene en fidelidad y él reconoce que sin Dios no es nada. Y entonces, en lugar de alabarse a sí mismo, ¿qué hace? O sea, le da gloria a Dios. Esa es humildad. Tú tienes cualidades, tú tienes grandes talentos, todo, o sea, todo es gracia. San
Pablo nos lo llega a decir, ¿qué tienes que no se te haya dado? O sea, entonces San Miguel tiene esa virtud de la humildad, reconoce quién es él frente a Dios y sabe que sin Dios no es nada, no puede ser nada, aunque Dios lo haya hecho hermosísimo, lo haya hecho poderoso, lo haya como sea, porque termina también por hasta expulsar al maligno, ¿verdad? Se le da más poder de tal modo que él derrota al soberbio, él, el humilde, derrota al soberbio. Y por esa humildad o sea, lo lleva a reconocer quién Dios es, quién como Dios, comienza ese grito de batalla, quién como Dios, y los demás ángeles siguieron. Por esa fidelidad de San Miguel, también los demás no cayeron, los confirmó en su ser como Dios los había creado. Entonces, mientras que el otro arrastró una tercera parte de ángeles del cielo, o espíritus puros, que en sí la palabra ángel quiere decir mensajero, ¿verdad? Pero en sí los ángeles, como les llamamos ángeles, son espíritus, puros creados por el Señor, con sus distintas cualidades que los caracteriza, ¿verdad? De un modo particular. Entonces, en el caso de San Miguel, ¿qué lo caracteriza? Principalmente es la humildad. ¿Quién como Dios? Él, o sea, y ahí viene el grito, nadie como Dios. Entonces, quisiera comenzar con esta lectura em, de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Esto pareciera ser, ¿verdad? Que, o sea, lo que quiero hacer es tratar de entrelazar y también, pues como estamos celebrando esta fiesta, no hay tiempo para enfocarse en todos los arcángeles, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en San Miguel. En algo nos vamos a enfocar en San Miguel. También al hablar de San Miguel, pues toca hablar también del soberbio, ¿verdad? Porque es precisamente San Miguel el que lo expulsa del paraíso. Pero a la vez también ver en ese desviar la mirada de Dios, el peligro que hay para la gente. Además que cada vez que yo hago mi voluntad, cada vez que yo decido hacer mi voluntad, cada vez que yo rehúso cumplir con la voluntad de Dios, yo rehúso darme a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo me le dé completamente a Él para que Dios se dé a mí. O sea, es un intercambio. Yo me doy a Dios y Dios se me da a mí. Es un intercambio de voluntad y de vida, como hemos venido tocando, digamos, estos temas que hemos tratado de enfocarlo en eso. Y entonces, pues en ese intercambio de voluntad y de vida, pues nunca podrá ser esto realidad cuando yo me prefiero a mí mismo, cuando yo prefiero hacer lo mío, que en lugar de enfocarme en Dios, pensar en Dios, quererle dar en todo gloria a Dios, quiero más bien, me enfoco en mí. Quiero o sea, me quiero adorar a mí mismo y quiero incluso que hasta los demás también me adoren, o sea, me respeten, me alaben, me digan qué bien lo haces y todo, ¿verdad? Para alimentar mi ego, para alimentar mi ego. Y esto de la lectura de San Pedro tiene mucho que ver con eso. Y con esto les voy a contar también es una anécdota, digamos, una historia de esas griegas que nos van a ayudar todavía a complementar esto. Esperamos en Dios, ¿verdad? Que al final de cuentas nos quede bien clarito. A ver, vamos a... Bueno, vamos a comenzar primeramente con esta lectura de la palabra de Dios, el Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Y dice así: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, entre tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el agua. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo».
Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, ¿qué es lo que aprendemos principalmente de esta historia? Lo que aprendemos principalmente es a nunca desviar nuestra mirada de Cristo, a nunca desviar nuestra mirada de Dios, porque cuando desviamos la mirada de Dios, es cuando entonces nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir en nuestros problemas, nos vamos a hundir en nuestro pecado, nos vamos a hundir en nuestro egoísmo, en la soberbia, en el miedo, en la desesperación, la ansiedad, la preocupación. O sea, nos vamos a hundir en los males. El mar representa, digamos, en este sentido, ese mal, que cuando nosotros, manteniendo nuestra mirada fija en Cristo, podemos caminar sobre ese mar, podemos caminar sobre los males, sobre nuestros líos, nuestras preocupaciones, miedos, ansiedades, pecado. Podemos caminar sobre el mar, sobre el mal. Pero en el momento que nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, es cuando entonces nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Porque ya no pone uno la mirada en Cristo, ya la fija en sí mismo, en sus miedos. Si yo tengo mucho miedo, quiere decir que mi confianza es muy poca en Dios también. Sí. Si yo creo que Dios es todopoderoso y me ama, entonces ¿por qué tengo miedo? Si Él está conmigo, Él me ama, Él es todopoderoso, ¿por qué voy a tener miedo? Entonces, más bien, lo que eso está indicando, que yo me estoy enfocando en mi miedo. Me estoy enfocando en mi miedo y mi confianza en Dios es muy pobre. Es muy pobre. Entonces, ahí está ese peligro de desviar la mirada de nuestro Señor, de nuestro Dios. Mientras Pedro va con su mirada fija en Jesús, él va caminando sobre el agua, que ya es incluso sorprendente, Pati. Es sorprendente que Pedro se haya atrevido a bajarse de la barca, porque eso nos dice, Pedro no es alguien que no tiene fe. Tiene una gran fe, Pedro, pero no es una fe perfecta aún. Él está mejorando, él está creciendo aún también. Entonces, tiene confianza en Jesús, porque ¿quién se atreve a decirle, a ver, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua? Y cuando Jesús le dice, ven, siente el poder de la palabra del Señor que le dice, ven, Pedro no lo piensa, inmediatamente se baja de la barca y pisa en el agua y no se hunde. Pero no se hunde porque Pedro está con su mirada fija en Jesús. Está con su mirada fija en Cristo. Y mientras va con su mirada fija en Cristo, él sigue caminando sobre el agua. Y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando más. Y ya se está acercando al Señor cuando nota que el agua se empieza a agitar, porque el viento empieza a endurecerse, a hacerse más fuerte. Y en ese momento que pasa esto,
Pedro desvía la mirada de Jesucristo y la fija en el mal, la fija en el problema, el viento que se ha embravecido, las olas que se han agitado, y en ese momento que él desvía su mirada de Jesús es cuando se empieza a hundir. ¿Cuándo es cuando esto se soluciona? Pedro se está hundiendo, Pedro se está ahogando, quizás ya tomó algunos tragos amargos de agua, ¿verdad? ¿En qué momento? Cuando Jesús llega y ya está enfrente de él. Pedro que está, pues, me imagino, con su cabeza nada más apenita sobre el agua y todo su cuerpo dentro. Y otra vez, ¿qué hace Pedro? Fija su mirada en Jesús otra vez. Y cuando fija su mirada en Jesús, le dice, Señor, sálvame. Y ya con su mirada fija en Cristo, Cristo lo toma de su mano. Lo levanta y otra vez se lo lleva caminando sobre el agua. Vuelve a caminar sobre el agua de la mano de Jesús. Y lo lleva pues a la barca. Ahora sí a su seguridad. Entonces, pues esta historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña? A no desviar nuestra mirada de Jesús. Hay una historia que lo más probable, Pati, tú la has escuchado en alguna ocasión. Ustedes, me imagino que, pues si no todos, quizás muchos de ustedes han escuchado esta historia, la historia de Narciso. ¿Sí has escuchado la historia de Narciso? ¿Cómo fue que...? Creo que sí. ¿Sí? A ver, pero no la recuerdo completa. A ver, cuéntanos. Narciso es una, ¿cómo llamarle? Una leyenda griega que habla de un joven, Narciso, que era de una belleza tremenda. Era el tipo, era un buen mozo, atlético, un rostro que las chicas solo de mirarlo quedaban enamoradas. Y un problema muy serio de Narciso es que nunca veía a nadie que estuviese a su altura. Y se daba el lujo de despreciar a todas las chicas también. Se daba el lujo. Se cuenta que un día Narciso iba a cazar y andando en el bosque lo vio Eco, una ninfa, mujeres así mitológicas, ¿no? Lo observa Eco y inmediatamente también Eco queda perdidamente enamorada de Narciso y le declara su amor, pero nuevamente, como lo había hecho antes, se da el lujo Narciso de despreciarla. Y hasta que llega un momento que Narciso llega a un lugar de aguas cristalinas, tiene sed, y en este estanque de aguas cristalinas, pues no hay viento, no sopla el viento, es una calma completa, de tal manera que cuando Narciso se quiere pues agachar para así poder beber agua, lo primero que ve es su imagen. Se ve a sí mismo y queda flechado de sí mismo. O sea, tanta era su belleza que se enamoró de sí mismo. Quedó perdidamente enamorado que no podía dejar de contemplarse. Se veía y se veía y se veía más. Y sintió impotencia de despegarse, de estarse contemplando. Seguía él ahí. Fue pasando el tiempo y Narciso se fue cansando, pero a pesar del cansancio no dejaba de verse.
hasta que finalmente, de tanto cansancio, terminó por desmayarse y caer en el agua y se ahogó. Se ahogó Narciso. Se ahogó Narciso. Se cuenta que, bueno, así dice la historia, ¿no? Que en el lugar donde Narciso murió, ahí nació una flor, que se le llama Narciso, por cierto. ¿Verdad? Han de conocer esa flor. Y mientras tanto, Eco se fue a llorar su dolor. De ahí que ustedes, si van un día a alguna montaña, ¿verdad? Y empiezan y dicen algo así como, ¿quién está ahí? Y se escucha la voz de Eco que sigue llorando su dolor. ¿Quién está ahí? El eco, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, bueno, según ese Eco, ¿no? Bueno, las historias cómo nacen, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué fue lo que llevó a Narciso a su muerte? La contemplación de sí mismo terminó por adorarse a sí mismo. O sea, se daba el lujo de despreciar a todas, pero el día que él se vio, quedó perdidamente enamorado de sí. Y ese enamoramiento de sí fue lo que al final de cuentas lo llevó a la muerte. Ahora. Qué peligroso, ¿no? Exacto, qué peligroso. Esto sigue llevando a la muerte a toda la gente que termina por adorarse a sí misma porque se quiere contemplar, o sea, sus cualidades, sus capacidades, su belleza física, su voz, sus talentos, es todo eso yo, es estarse adorando a sí mismo, es estar contemplándose a sí mismo. Y por hacer esto, desvían la mirada de Dios. Y al desviar la mirada de Dios, la mirada de Cristo, pues esto es lo que los lleva a la muerte, es una muerte espiritual, principalmente. Una muerte espiritual del alma, porque no, como están tan llenos de sí mismos, no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios y no hay lugar incluso para los demás. No se practica el amor a Dios y no se practica el amor al prójimo, sino se practica el amor a sí mismos. El amor a su ego, o sea, son ególatras. Ególatras. Quizás todos tenemos algo de narcisos, pero hay quienes donde los domina el narcisismo, que al final de cuentas, ¿qué es el narcisismo? Es soberbia también. Es la adoración de sí mismos que incluso lo lleva a uno a querer que los demás también los adoren, que les aplaudan, que les digan qué bien lo haces, que coreen su nombre, o sea, se adoran a sí mismos. Para algunas personas este llamar la atención o el buscar que los aplaudan, que los reconozcan, se vuelve como el alimento, ¿no? Para algunas personas. Y eso generalmente sucede, como usted dice, cuando apartamos la mirada de Dios y empezamos a vernos a nosotros y nuestras cualidades. Pues pensamos en esto, ¿no? ¿De qué vive un artista, un actor, una actriz, un cantante, una cantante? O sea, del reconocimiento de la gente. Y cuando no está el reconocimiento, pues caen en depresión, ya se andan muriendo. Entonces, ese es el asunto. Unos pueden, pero es que es mi trabajo, sí, pero en tu trabajo buscas adorarte a ti mismo. Qué diferente es una persona que sabe que tiene esos talentos, pero por otro lado el Señor, pues tú me los has dado. Y incluso hasta puede decir, pues, que alguien que le, oye, qué bonita voz tienes, hermosa, gracias a Dios. ¿Verdad? Y termina diciendo, gracias a Dios. Y la gloria se le da al Señor. Fíjate la actitud distinta de nuestra madre. Qué distinto es nuestra mamá. Cuando va a visitar a su prima Isabel,
apenas ella pronuncia su saludo, Isabel queda llena del Espíritu Santo, el bebé en su vientre empieza a saltar de alegría y entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas pronunciaste tu saludo y mi niño en mi vientre comenzó a saltar de gozo. Bendita tú que has creído, porque todo se cumplirá, todo cuanto se te fue anunciado de parte del Señor. La Virgen pudo haber dicho algo así, ¿verdad? O sea, alguien con soberbia. Oh, Isabel, tú sabes muy bien. Tienes muy buen ojo. Se te nota que Dios te acaba de inspirar porque puedes reconocerme, ¿verdad? Y, ¿qué? No, claro. Era Dios mismo alabando a la Virgen Santísima a través de Santa Isabel. ¿Pero qué hace la Virgen? No, todo se lo atribuye al Señor. Y viene ese cántico, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad del Señor, mi Salvador, porque ha puesto su mirada en esta humilde sierva suya. Desde hoy en adelante todas las generaciones dirán que soy feliz porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Qué diferencia que todos fuéramos así, ¿no? Acabo de ver, bueno, lo voy a mencionar como un ejemplo, porque he notado que un jugador de México, pues sus raíces son argentinas, ¿verdad? Pero él es mexicano y se considera mexicano, porque también pues él está desde muy chiquito acá en México, digamos, se formó acá en México, está desde muy pequeño, está en México, y bueno, se llama Santiago Jiménez. Los que son futbolistas van a reconocer de quién estoy hablando. Y me ha llamado la atención porque he notado que cuando él ha anotado un gol, o sea, que se mete el gol, cae de rodillas y eleva sus manos al cielo. Entonces, a veces, pues uno dice, ¿realmente qué es lo que quieren hacer con eso, verdad? Pero ahorita está teniendo bastante éxito, ahora sí que los delanteros se les califica por los goles, ¿verdad? Y está metiendo muchos goles, apenas acaba de meter en un juego 3 goles, un hat-trick, así les llaman. Y en una entrevista escuché que él le decía, o sea, pues sí, tienes esto, tienes talento. No me recuerdo las palabras exactas que él decía, pero él decía, gracias a Dios. Todo esto es por Dios. O sea, eso es muy bueno. Entonces, alguien que está teniendo éxito dice, gracias a Dios. Caemos en lo mismo, lo que dice San Pablo. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Para al verle repetido a ese soberbio, ¿verdad? Antes de su caída. ¿Qué tienes que no se te haya dado? ¿Por qué? Ahí estamos con ese lío, ¿verdad? El primer Narciso que existió fue el maligno. Fue el maligno, Lucifer, o como se le llame, ¿verdad? Fue el primer Narciso, que según pues, en un principio se le llamaba así, luz bella, ¿verdad? Fue el primer Narciso. ¿Por qué fue el primer Narciso? Fue el primero que desvió la mirada de Dios y la enfocó en sí mismo. ¿Por qué? Dios lo creó de un modo, pues, perfectísimo. Dios lo creó de un modo que, o sea, entre todos los espíritus puros creados por Dios, Él era el más poderoso, Él era el más hermoso, el más capaz, solo debajo de Dios. Aunque todavía entre Dios y Él hay una diferencia abismal, ¿verdad? Porque Dios es Dios y la criatura sigue siendo criatura. Entonces, los ángeles todos también estuvieron a prueba y hay que entender esto, ¿verdad? Dios a todos nos pone a prueba. Todos, así como Adán y Eva estuvieron a prueba, Dios les da un mandamiento, no comerán del fruto de ese árbol.
del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman, ciertamente que morirán. O sea, Dios simplemente le está diciendo, obedezcan, no hagan esto, cumplan con mi voluntad y tendrán siempre la vida. El día que ustedes me desobedezcan, ya no hagan mi voluntad, se rebelen contra mí y contra mi voluntad, entonces conocerán la muerte. Entonces conocerán la muerte. Y, y era nada más lo que ellos tenían que hacer. Era solo lo que tenían que hacer. Pero pues al final de cuentas sabemos que lo que sucedió, que desviaron también su mirada del Señor. El primero que lo hizo fue el maligno. Ya desviado él, ya después que termina por adorarse a sí mismo, siendo el primer narciso, fue ahí en el cielo, por eso fue expulsado, para no mancharlo. Después hizo que los demás fuesen como él, narcisos. Hizo muchos narcisos. Toda la humanidad que no se somete a Dios. Entonces, él, o sea, bueno, seguimos primero con lo que sucede allí en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se contempla a sí mismo y se ve capaz, se ve poderoso, se ve hermoso y entonces empieza a decirse a sí mismo, ¿quién como yo, verdad? Se empieza a comparar con los demás ángeles y no ve a nadie y como él es y nadie como él, nadie como él. Que claro que ya en él está surgiendo la soberbia, porque resulta que en un momento también Dios los pone a prueba y esa prueba, aparte de que deben de mantener su mirada fija en Dios, contemplar a Dios todavía no lo ven cara a cara, porque el premio de si se mantienen en esa fidelidad es la contemplación del rostro divino, la contemplación de Dios, así también como si nosotros pasamos la prueba de esta vida, y al final de nuestras vidas optamos por Dios, quizás durante nuestra vida no lo hicimos tanto, pero al final de nuestras vidas nos sometemos a Dios, aceptamos su voluntad, le pedimos perdón por nuestros pecados, de corazón nos hemos arrepentido y nos morimos abandonados en los brazos de Dios, ¿verdad? Con ese arrepentimiento, con esa confianza en su misericordia, se salva uno y pasó uno la prueba de la obediencia. Para nosotros obediencia es durante la vida y tenemos actos de desobediencia, de obediencia y todo, ¿verdad? Por esa inclinación que tenemos a pecar. Pero si al final aceptamos a Dios y su voluntad, nos abrazamos a su misericordia, entonces pasamos la prueba. Y el que termine por rechazarla, no la pasa. Y como consecuencia, pues también le toca su condenación eterna. Entonces, en el caso de los ángeles, nosotros tenemos esta vida para optar por Dios o contra Él. Los ángeles tuvieron ese tiempo también, que solo Dios sabe, en ese tiempo eterno, en el cielo, que también ellos tenían que decidir por Dios, porque el amor es libre. Sí. Dios no quiere crear marionetas. Dios no quiere manejar a esos seres que Él ha creado con uso de razón, con una voluntad y memoria. No los quiere manejar, digamos, contra su voluntad, porque no es el caso nuestro, como los demás creación. El sol en todo cumple con la voluntad de Dios, pero no tiene voluntad propia. La voluntad del sol es la misma voluntad de Dios. La voluntad de toda la creación, o sea, que sostiene toda la creación y que cumple con el designio divino, es la misma voluntad divina. Entonces, las demás criaturas no tienen una voluntad propia como sí la tenemos nosotros, los seres humanos, y como también lo tienen los ángeles. Entonces, Dios es amor y espera que su criatura le corresponda en amor y que pasen la prueba del amor. ¿Cuál es la prueba del amor? Optar por Él o rechazarlo. ¿Cómo se opta por Él? Obediencia. ¿Cómo se le rechaza?
desobediencia. Entonces, los ángeles también, que son creados con intelecto, voluntad, memoria, entonces ellos también tienen que pasar la prueba. Tienen que optar por Dios o contra Dios. En un principio ellos contemplan a Dios. ¿Cómo contemplan a Dios? Por medio de las cualidades divinas, porque en ese mundo espiritual está la belleza, el orden, que hay en ellos mismos, las virtudes que ellos tienen, o sea, el amor, todo, o sea, las mismas cualidades y virtudes, en este caso, que hay en los mismos ángeles y en este mundo espiritual en general. Ellos contemplan a Dios, saben quién los creó. Ellos saben quién los creó y saben quién los creó con esa belleza, con ese poder, con esa luz, con esas virtudes. Ellos saben quién los ha creado. Y en eso, en todas esas cualidades divinas que ven reflejadas en ellos y en ese mundo espiritual, ellos entonces contemplan a Dios a través de esa creación espiritual, así como nosotros no tenemos excusas para decir, oh, Dios no existe, ¿no? No, en la creación entera nos habla de Dios. Así es. Yo veo un universo inmenso, digo, pues inmenso, más aún es el que lo ha creado. Yo veo la belleza perfecta que hay en la creación, más perfecto es el que lo hizo. Veo el orden, veo la armonía, digo, es que este Dios es perfecto, es orden, es armonía, es belleza. El mundo creado me lo dice, me lo dice. Cuando al contemplar la creación, pues entonces yo también puedo visualizar de algún modo la obra de mi creador y ver a mi creador, las huellas de él ahí y reconocer a través de su creación, no solo que hay un creador, sino que este creador es un creador perfecto, hermosísimo, que es armonía, que es orden. Y además de esto, puedo hasta descubrir que me ama. ¿Por qué digo que puedo descubrir que me ama? Porque Dios, que es perfecto, que se basta a sí mismo y que nunca necesitó de la creación, porque antes de la creación Él ya es, se basta a sí mismo y crea la creación y de un modo especial al mismo ser humano. O sea, toda la creación depende de Él, tanto material como espiritual, y no necesita de nada ni de nadie para ser, para existir. Entonces, no, Dios no necesita del sol que le dé calor, que le dé luz. Él es la luz. Dios no necesita del agua para saciar su sed. Eso no existe en Dios. Quien tiene necesidades no es perfecto y Dios no tiene. No, porque Él es Si le perfecto. vamos a poner una necesidad a Dios, nada más es la de amar. Él siente siempre la necesidad, o sea, el deseo de estarse dando siempre. Y así, por eso es que surge la creación y más que nada surge la creación de la humanidad y también de los ángeles, porque Dios quiere compartir su ser, quiere compartirse ese amor. Entonces, a través de la creación, yo puedo ver más allá. Oye, más mirándose al mismo ser humano. Yo digo, si alguien tiene duda de Dios, o sea, se casa una parejita, se aman y después ven el fruto de su amor. Tienen un bebé en sus brazos. No existía ese bebé. Ese ser no existía. Y de repente ya está ahí en sus brazos. Esto es un milagro tremendo. Sí, el más grande. Un milagro tremendo. Y tan grande es que hasta el mismo Dios quiso ser uno también. Uno de nosotros y un bebé también. O sea, es una cosa maravillosísima. Entonces, y pudiéramos decir tantas cosas que nos pueden ayudar para poder entender solo por la misma razón que hay un Dios y que ese Dios me ama. ¿Por qué digo entonces que ese Dios me ama? Porque Él, que no necesita nada, sí lo puso porque sabía que yo lo iba a necesitar. Él sabía que yo iba a necesitar del calor del sol, que iba a necesitar de su luz, que iba a necesitar agua, alimento para poder satisfacer la sed, el hambre. Es más, hizo el universo hermoso también para yo deleitar mi ojo
y en esa contemplación poder contemplar su belleza también de Él, reflejada en su creación. Hizo la música, el canto, los pajaritos para deleitar mi oído. O sea, dice, ¿cómo no voy a...? Si una persona es espiritual y busca a Dios, se va a encontrar con Dios. Se va a encontrar con Dios siempre. Y va a aprender, por medio de la contemplación, encontrarse con Dios a través de la misma creación. Así es. Como se nos cuenta de San Francisco de Asís, ¿verdad? Ujú. Que su encuentro principalmente fue a través de la misma creación, Sí. con Dios. Y así. Entonces, así vemos lo que está sucediendo en este ámbito espiritual con los ángeles. Ellos, en esas cualidades divinas que hay en ellos, porque ellos reflejan las cualidades de Dios. Ujú. Reflejan como ellos tienen un intelecto, una voluntad, una memoria, tienen, o sea, son seres virtuosos, de belleza, de luz, se están contemplando y el mundo espiritual, inmaterial, todo eso los lleva a contemplar a Dios. Si ellos pasan la prueba, tendrán también la visión directa de Dios. ¿Y cuál era la prueba en ellos, en los ángeles? La prueba, mira, la prueba también es de obediencia en todo es obediencia. Uh-huh. La prueba que tengo entendido que se les dio fue de que les dio la visión de la encarnación de su Hijo. Oh, okay. Y en esa visión de la encarnación de su Hijo, dijo Dios Padre, que todos los ángeles, todos los espíritus, ¿verdad?, se postren ante Él y lo adoren en su misma humanidad. Uh-huh. Y fue donde en este caso, ya por sí que ya era soberbio, ya había surgido porque ya se estaba viendo a sí mismo, ya había desviado la mirada de Dios y la había enfocado en sí, pero todavía no venía el momento de la rebeldía. Uh-huh. Pero ya estaba el plan, ¿verdad? Ya como que estaba surgiendo en su ser ese plan de rebeldía, o al menos de buscar que los demás lo adoraran a él. Pero les da una prueba, esperando, si el demonio termina por aceptar, bueno, Luzbel termina por someterse a Dios, Dios lo hubiese sanado de esa soberbia que estaba empezando a surgir en él. Pero entonces, cuando Dios Padre dice que todos los ángeles se postren y lo adoren, entonces él se sintió humillado en eso, porque él vio, digamos, que la naturaleza angélica superior a la naturaleza humana, y pensar que el Hijo de Dios se iba a humillar, ¿verdad? Se iba a ser un hombre, un ser humano de carne, de hueso. Eso para él fue demasiado y no se quiso someter. No se quiso someter. Y una de las cosas que vemos a través de la historia es que de un modo y de otro siempre se ha tratado de negar la divinidad de Cristo. ¿Quién es el que incita a que se niegue la divinidad de Cristo? Pues aquel mismo soberbio que no se quiso someter a Jesucristo en su humanidad. Y sin embargo, ahora el odio terrible que siente es que aún así se tiene que doblar rodilla ante él. Como dice San Pablo, ¿verdad? Que dice, él que era de condición divina no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo. Dios, habemos la humildad de Dios, ¿verdad? La humildad de Dios. Se rebajó a sí mismo tomando la condición de servidor, haciéndose obediente. Ahí está la prueba, es la obediencia. Es que la obediencia es donde se demuestra que uno ama. Así es. Si no obedecemos a Dios, ¿cómo vamos a demostrar que lo amamos? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos y en todo lugar. En todo lugar. ¿Sabes que cuando uno está celebrando la Santa Misa, si no sabían, para que ya sepan, hay demonios en la misa?
¿Y cuáles demonios? Principalmente los que uno trae, Ujú. quienes están sobre todo en pecado mortal. Chin. Pero en el momento de la elevación, todos están de rodillas, ¿verdad? Ahí nadie debería de quedar separado. En el momento de la elevación, es sobre todo en el momento que debemos pensar en Cristo crucificado, Ujú. que está dando la vida por amor nuestro y se está ofreciendo al Padre por la salvación de la humanidad. Para reparar al Padre de todo y ahí conquistarnos el reino de su voluntad, que se perdió por la desobediencia. Ujú. Entonces el momento ese uno debe pensar Cristo crucificado. En ese momento de la elevación, tanto de su cuerpo como del cáliz, de su sangre, hasta los demonios están Doblan postrados. rodilla. Hasta los mismos demonios están postrados. No pueden Y, no y quedarse. pensaban que se iban a librar de eso, ¿no? No, exacto. Al final de cuentas, si no quisieron reconocer, no quisieron postrarse y adorarse, ahora la fuerza, ¿verdad? Y Más triste. es su humillación de ellos, pero ellos lo hacen sin amor, Ujú. son forzados por la omnipotencia divina, mientras que los demás, en este caso los ángeles, lo hacen por amor. Y esperemos que todos nosotros también sea Bueno, por amor. entonces viene esa caída por esa desobediencia. Tú eres, yo también soy. Vénseme si puedes. Y no se somete al mandato divino, o sea, es pecado, desobediencia, y viene la expulsión del maligno del cielo. Es ahí donde sobre todo brilla, digamos, de algún modo, el personaje ¿verdad? Digamos, la persona de San Miguel Arcángel, porque por la rebeldía de ese uno, una tercera parte de ángeles, estamos hablando millones y millones y millones, solo Dios sabe los números, ¿verdad? Ujú. Pero son tantos, imagínate que somos en el mundo, somos como 8 billones de seres humanos y cada uno tenemos nuestro ángel de Nuestro la guarda. ángel, sí. Y algunos según tenemos hasta 2, por ejemplo el sacerdote dicen que se le da 1, también el día de su ordenación, bueno, espero que así sea. En este Entonces, cuarto entonces hay 3 ángeles. exacto. No, entonces estamos hablando de cantidades, hablando de billones y billones, solo Dios sabe el número de cuántos ángeles creó, ¿verdad? Sí. Y también cuántos seres humanos ha creado. Entonces, por esta rebeldía de este tipo, fue capaz de convencer una tercera parte y los lleva a la rebeldía contra Dios, a rebelarse contra su verbo, contra Cristo. Y entonces es donde entró el celo de San Miguel, el celo de San Miguel, quien sí era humilde, quien no había desviado la mirada de Dios, quien en todo momento reconocía que si él tenía algo en él, algo especial, todo le venía de ese Creador y le amaba en verdad. Y por ese amor, por ese celo, o sea, le entró ese celo que inmediatamente dio la cara por Dios. Cuando dice, ¿quién como yo? San Miguel Arcángel decía, ¿quién como Dios? Y ese nombre de San Miguel, eso es lo que significa, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Decía San Miguel. Y todos los demás respondieron, nadie como Dios. Y San Miguel los confirmó en esa fe y en ese amor. Y gracias a San Miguel, pues no cayeron los demás, o digamos muchos más no llegaron a caer. Entonces, estamos viendo aquí después de esto, la rebeldía la lleva Adán, hace que se enfoque en sí mismos, narcisos, desvía uno la mirada de Jesús, desvía uno la mirada de Dios y la enfoca en sí mismo, en la idolatría de sí mismo, en su narcisismo,
Y entonces es cuando viene el peligro. Por desviar la mirada de Cristo en el cielo, el maligno y esa tercera parte de ángeles caídos, por desviarla y hacerse narcisistas, enfocarse en sí, terminaron por caer del cielo. Y una Y gran Adán y cantidad. Eva desvían la mirada de Dios, se enfocan en sí, se vuelven narcisistas y terminan por caer. Y así es la historia de la humanidad en general, que nosotros todos tenemos que tomar una decisión. O sea, o opto por Cristo o contra Cristo. Opto por su voluntad o contra su voluntad. ¿Cómo un día puede haber un intercambio de voluntad, o sea, de voluntad entre Dios y yo, y esta criatura? ¿Cómo puede haber un intercambio de vida cuando quiero mi voluntad, cuando no quiero renunciar a mi vida, cuando soy un narcisista que solo me enfoco en mí? ¿Cómo puedo llegar a ese intercambio de vida cuando desvío la mirada de Dios, la mirada de Cristo, y termino por enfocarla en el pecado, en la satisfacción de mí mismo, y renuncio al amor a Dios y renuncio al amor al prójimo y solo acepto el amor a mí mismo? No se puede. Entonces, la cosa es tremenda, pero no hay otra. O decido por Dios o contra Él, por su voluntad o por mi voluntad, por su vida o mi vida de pecado. O sea, no hay intermedios. Por eso la misma palabra de Dios, libro del Apocalipsis, dice: ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, y por ser tibio estoy a punto de vomitarte. Son unas palabras fuertísimas, Sí, ¿verdad? sí. Pero es que el Señor realmente, ¿qué es lo que quiere? Todo. No es O digno de todo o mí, nada. no es digno de mí el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. ¿A dónde va Jesús? A dar la vida por nosotros. O sea, en ese seguimiento de Cristo debe de haber esa negación de sí mismo, de su yo, de su narcisismo, y enfocarnos en Jesús. Él va por delante, nosotros detrás de Él, también abrazando la cruz de cada día, pero junto con Él debemos ir avanzando hacia el Calvario. Ahí donde se va a crucificar nuestra carne, donde se va a crucificar nuestro egocentrismo, nuestra egolatría, nuestro narcisismo, donde se va a crucificar nuestro pecado, y donde, muriendo con Cristo, vamos a resucitar con Él. Es la Y lo vamos esperanza. a hacer resucitar en nuestro corazón. Usted, y pues ahora sí, listos para recibir la bendición del Señor a través de usted. Pues bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias. Compartan el programa.